Me cargo una agüita, hijo, por favor. Amén. El tema de este mensaje se llama lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación? Sí, amén. ¿Cuántos se han encontrado con ese dilema y en esa posición Amén. de hacer algo que no quieres hacer? Amén. Sabes, yo muchas veces, si nada más por aquí escuché un amén, lo comparto contigo. Muchas de las veces me he encontrado en esa posición. Amén. De no querer hacer o querer hacer algo y termino no haciéndolo o termino haciéndolo. Y puedes decir, oh, eso suena muy extraño, pastor. Suena como una paradoja. ¿Cuántos han escuchado ese término? Amén. Paradoja. Dice que la definición de paradoja es la expresión que envuelve una contradicción. La expresión que envuelve una contradicción. La palabra de Dios y muchos de los términos que tú vas a encontrar en la palabra de Dios te van a sonar como una paradoja. Te voy a dar algunos ejemplos de paradoja. Dice unos, encontré algunos. Dice, es una persona tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es mucho dinero. Otra dice, la bondad de sus buenos actos solo terminó generando un gran mal. Contradictorio, ¿verdad? Una más. Para llegar más rápido, nada mejor que ir despacio. Para llegar más rápido, nada mejor que ir despacio. La palabra de Dios dice esto en nuestro texto, Romanos 7:19. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a orar. Dios, te pedimos, Señor, esta tarde, que tu palabra, Dios, traiga claridad a nuestra mente, a nuestro corazón. Tu presencia, Dios, tu Espíritu Santo esté hablando, ministrando, Dios, por medio de mis labios. Yo te pido, mi Dios, que me ayudes y que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Dios, para comprender y para entender, Señor, que tu palabra es verdadera, que tu palabra puede producir un cambio verdadero, que tu palabra, Dios, que ha sido ministrada y que va a ser ministrada en esta tarde, va a traer, Dios, sanidad, va a traer salvación y va a tocar el corazón de los que estamos en este lugar. Y cuando salgamos de este lugar, salgamos cambiados, renovados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. El pueblo de Dios dice fuerte: amén. Amén. El apóstol Pablo dice estas palabras como si fuera una paradoja. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sabes? Esto me suena como una gran pelea, como una gran lucha en la que está batallando, está peleando con no hacer lo que él desea hacer, con lo que sus instintos pueden ser carnales o sus instintos emocionales no quieren que él haga.
Tu instinto emocional o tu instinto carnal, ¿qué desea hacer? Muchas de las veces desea hacer algo incorrecto. Muchas de las veces estás expuesto a querer hacer algo que no está bien. Y el Espíritu de Dios puede estar tratando en tu vida diciéndote, hey, eso está mal. Es mejor que no lo hagas. ¿Verdad? Constantemente el apóstol Pablo decía ciertos términos que cuando yo comencé a escudriñar la palabra de Dios, encontré estos términos que decía, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué el apóstol Pablo determina ciertas cosas de esta manera? ¿Por qué habla hacia la gente de esta manera? ¿Por qué habla hacia las iglesias de esta manera? ¿Por qué les dice y les escribe? Porque recuerda, la palabra de Dios son escritos que se escribieron en ese tiempo y fueron en este caso las cartas que escribió el apóstol Pablo enviadas, sus escritos, sus manuscritos enviados a las diferentes iglesias. Iglesias como Efesos, iglesias como en Corintios, a los mismos romanos. Esos pergaminos, esas letras escritas en pergaminos fueron enviadas y contenían estas expresiones. Expresiones que sonaban muy extrañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sonaban como una paradoja. Sonaban como el término bien lo dice, es la expresión que envuelve una contradicción. En 2 de Corintios 4, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Por qué está diciendo esas palabras? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, si nuestro evangelio, la palabra de Dios, no es dada a conocer, pues es algo que se va a mantener así cerrado. No va a salir absolutamente nada de lo que está escrito, ¿verdad? Si el evangelio está encubierto, en otras palabras, si no está siendo ministrado, si no está siendo compartido, ahí se va a quedar. Dice, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquellos que no conocen esto. Amén. ¿Estás comprendiendo? Lo que se pierde y aquellos que se pierden es porque no conocen la palabra de Dios. Es porque no se les ha sido ministrada la palabra de Dios. No se les ha sido compartida la palabra de Dios. ¿Sabes? Al momento que la primera vez que puse un pie en una iglesia cristiana, todo lo que se hacían se me hizo muy extraño. Todas las cosas, que realizaban, las alabanzas, yo decía, esas palabras, esas canciones suenan un tanto extraño, la manera en que el pastor predicaba, el que hablaban en lenguas, que profetizaban, que hacían, que oraban por personas, que había sanidad, en las personas, el pastor oraba, gente se sanaba, y yo decía, qué extraño todo esto. Y eso me llevó a la tarea de investigar. Eso me llevó a la tarea de leer la palabra de Dios. Dije, a ver, quiero estar completamente seguro que de lo que se me está enseñando es verdadero. ¿Cierto? Sí, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo tuve que escudriñar la palabra de Dios, ver que verdaderamente lo que se estaba enseñando, lo que se estaba ministrando, era lo correcto. ¿Cierto? Bien. Porque esto puede sonar como una paradoja. Vivimos en un mundo que se está muriendo, ¿verdad? Sí, amén. Pero están vivos, ¿verdad? Respiran, caminan. Pero vivimos en un mundo donde la vida
constantemente se está perdiendo. Donde principios se están perdiendo, donde valores se están perdiendo, donde enseñanzas, donde educación, donde principios se están perdiendo. Padres ya no están enseñando principios, y mucho menos si no enseñan principios, no enseñan moralidad a sus hijos, no enseñan principios morales, no enseñan, hogares se están perdiendo, niños están creciendo sin principios que deben ser enseñados. Amén. Están vivos, pero están muertos. Porque dice aquí la palabra de Dios, porque aquellos, que no conocen del Evangelio, aquellos que no se les ha presentado el Evangelio, está encubierto. Allí en 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabes? ¿Por qué no les brilla? ¿Por qué no resplandece la luz del Evangelio sobre mucha gente? Es porque viven en oscuridad. Es porque viven bajo sombras. Viven en la oscuridad del pecado. Viven en la oscuridad de la inmoralidad. Viven en la oscuridad completa, haciendo actos vergonzosos. Actos inmorales muy dañinos. ¿Sabes? Que el pecado, he descubierto que el pecado del adulterio y la fornicación son los pecados que más daño causan al ser humano. Los pecados, escucha, si alguien te miente, ok, me mentiste, está bien, te perdono, y nos movemos hacia adelante, no hay problema, ¿verdad? Oh, ¿sabes qué? Te dije una grosería, te insulté, olvídalo pues, ya, pasó, se te salió, ¿verdad? El insulto. Puede ser que sea algo sencillo de perdonar, fácil, en algún punto. Pero el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, no solamente causa daño en ti, sino causa daño a los que están a tu alrededor. Amén. Causa daño, lastima, hiere. Amén. Es una de las causas que he descubierto que causa más daño. Una y otra vez he visto hogares destruidos, matrimonios destruidos. Una y otra vez he visto jóvenes involucrados en pornografía, involucrados en adulterio, en fornicación, en cosas inmorales, y destruyen sus pensamientos, destruyen futuro. ¿Sabes? Hay gente que tiene altas posiciones, rangos altos, estudios, degrees, como le llaman en inglés, reciben diplomas, títulos universitarios, y manejan grandes empresas, tienen empleados, pueden mover un gran negocio, tienen el dominio de poder generar y de tener control de ciertas cosas en el mundo, pero mucho les cuesta y batallan en tener control de sus emociones en cuestión de actos sexuales, en cuestión de actos inmorales. Caen rapidito. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El apóstol Pablo dejó un sinnúmero de expresiones como estas, un sinnúmero de cartas en las que nos estaba diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué expresión, ¿no?
Qué expresión la del apóstol, el decir un hombre de Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios, que se enfocó al momento de conocer a Cristo, de tener ese encuentro con Cristo, cambia su vida por completo. Pero sabes, siguió batallando con su carnalidad. ¿Sí? Siguió batallando. Es como, pastor. ¿Sí? Porque él mismo define en sus palabras, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Hay muchas palabras que robaron mi atención, muchas palabras escritas en la palabra de Dios, muchas historias que escucha, han quedado o han dado ese impacto en mi mente, y digo, Dios mío, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué son las causas? ¿Por qué los motivos? ¿Qué los llevó a realizar eso? He visto en las historias bíblicas que gente se desanimó, gente cayó en pecado. David, imagina, el rey David, un hombre de Dios, un hombre que la Biblia describe que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió un acto indebido. Le quitó la esposa a uno de sus siervos. Imagina eso. Hombres de Dios, hombres que estuvieron haciendo la voluntad de Dios, batallaron con ciertas cosas, batallaron con ciertas cosas carnales. El apóstol Pablo así lo describe. Porque el mal, porque no hago el bien que quiero. Yo creo que todos queremos hacer el bien, ¿no? Amén. Amén. Y es una gran pelea. ¿Por qué? Porque en medio de querer hacer las cosas bien, se atraviesan ciertas cosas en nuestra mente que no están bien, ¿verdad? Y muchas de las veces queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Amén. ¿Verdad? Suena difícil, suena contradictorio, sí. Pero quiero que sepas esto. Y quiero darte una buena noticia acerca de esto. Que a pesar de que sea difícil el querer hacer el bien y no hacerlo, o no querer hacer el mal, esa lucha constante en tu vida espiritual, esa lucha constante, amén, en tu caminar, no la peleas sola. No lo peleas solo. Amén. A ver. Es una de las cosas que encontré acerca de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Acerca de la misericordia de Dios. Es que mis batallas, mis peleas, mis luchas, no las peleo yo solo. Tengo ahora a alguien que me ayuda a vencer esas batallas. Amén. Gloria A a Dios. vencer esas peleas. Escucha, a salir victorioso. Esta mañana les predicaba acerca de cómo salir victoriosos. Y es que, ¿sabes? Tenemos a alguien quien nos ayuda. Así es, amén. Tenemos a alguien que puede, escucha, ayudarnos cuando estamos en medio de esa pelea, de esa lucha. Él es el que puede ayudarnos a salir victoriosos. Amén. Cuando la tentación viene, cuando los problemas vienen, cuando la dificultad, los ataques del enemigo vengan, tenemos a alguien que puede ayudarnos a pelear. Sí, amén. A ver. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Todos peleamos. El apóstol Pablo batalló. El mismo Jesús, escucha, fue tentado. Dice: oh, Jesús fue tentado. Claro. Amén. El diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: mira, ¿ves todos estos reinos que hay en la tierra? Te los daré si me sirves, si me adoras. ¿Cómo le respondió Jesús?
tenía alguien que me ayudaba. Amén. Tenía alguien, tenía a Dios, tenía el plan de Dios, tenía los propósitos de Dios cumpliéndose en su vida, y eso lo ayudó a salir vencedor. Sí, amén. Eso, esa firme convicción que tenía en hacer la voluntad de Dios y de la mano de Dios, lo ayudó a vencer esas tentaciones. Amén. Lo ayudó a cargar esa cruz. Lo ayudó a moverse hacia adelante, a seguir. Tanto Jesús como los discípulos, como Pablo, eran hombres comunes, como tú, como yo. Eran hombres que tenían, amén, emociones, hombres que tenían deseos, qué sé yo. Pero sabes, tenían de su lado a alguien que estaba ayudándoles. Sabes, si no fuera por el Evangelio de Cristo, mi vida no estaría como está hoy en día. Amén. Si no fuera, amén, por la palabra de Dios impartida en mi corazón, si no fuera por haber conocido de la gracia y misericordia de Dios, mi vida por completo no fuera otra. Estuviera tomando decisiones equivocadas, dejándome vencer, estuviera, ¿sabes qué? Muerto allá afuera. Sí, amén. Y aunque estuviera respirando, estuviera muerto ¿en qué? En mis delitos y pecados. Amén. Muerto en vida. Pero esta es la esperanza que tenemos, iglesia. Esta es la esperanza que tenemos de que no estamos solos, de que hay alguien que nos ayuda. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, cuando tú y yo estamos constantes en la oración, constantes en leer la palabra de Dios, constantes en los caminos de Dios, mira, es más fácil vencer. Amén. Es más fácil, amén, que no te vayas una vez más con los muertos. Amén. Es más fácil cuando estás involucrado, incluso cuando estás involucrado en las cosas de Dios. Sabes, ministerio, el tomar ministerio en la iglesia, el ser parte de la obra de Dios, tocar un instrumento, cantar, servir, ser ujier, dar estudios bíblicos, todo eso, escucha, ministerio, hacer las cosas para Dios, no es simplemente el hacerlos por hacerlos, o porque la palabra de Dios nos diga que tenemos que hacerlos. No, sabes que verdaderamente ministerio es para estar enfocado y involucrado en las cosas vivas, Sí, amén. en las cosas que producen vida, en las cosas y decisiones en la obra de Dios que está viva. Amén. ¿Por qué? Porque si no estamos involucrados en las cosas vivas, nos vamos a involucrar en las cosas que se están muriendo allá afuera. Amén. En una vida que se está muriendo. Suena como paradoja, el mundo está muriéndose cada vez más. Amén. Aunque están vivos, aunque están respirando, pero están muriéndose allá afuera. Amén. Se están muriendo en adicciones, se están muriendo en pecado, se están muriendo una y otra vez en prisiones, en hospitales, ¿verdad? Amén. Dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo, expresa esto. Observa cómo lo expresa 2 de Corintios 4:10. Dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y no está hablando de una manera radical. No está diciendo, vamos a sacar a Jesús de la tumba, aunque no se quedó en la tumba, y nos lo vamos a cargar. Dice, llevando el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. No, quiero que entiendas esto. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba.
Jesús resucitó. Amén. Aleluya. Y Jesús está vivo. Aleluya. Amén. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, que está vivo, que está sentado a la derecha del Padre, que está, amén, más vivo que nunca, hoy en día cargamos en Él o nos vestimos de Él nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra propia vida, se manifiesta la vida de Jesús. Se manifiesta. Cuando tú hablas con una persona que está muerta en sus delitos y pecados, cuando tú le compartes el Evangelio de Cristo, ¿sabes qué llega a suceder? Que gente dice, no había escuchado eso. No había escuchado de la gracia. Cuando una persona, recuerdo a este joven, muy jovencito, le dije, ¿sabes lo que significa la gracia de Dios? Dice, no, nunca había escuchado, ¿qué es eso? Le dije, la gracia de Dios es algo que Dios te da sin que tú lo merezcas. ¿Cómo? Dije, sí, hazte cuenta que es un rey que quiere darte, amén, un cofre de oro lleno de monedas de oro, y te observa y te dice, no, ese jovencito no creo que vaya a hacer algo bueno con esto. No, mejor se lo doy a alguien más. Ese millonario, ese sí sabe de mover dinero. No, haz de cuenta que es Dios depositando sobre tu vida una caja de monedas de oro y diciéndote, jovencito, no te lo mereces, pero te lo otorgo. Amén. Dice, Dije, bueno, a lo mejor no te va a dar un cajón de monedas de oro, pero lo que sí te va a dar es la vida eterna. Amén. Lo que sí va a depositar en ti es vida. Jesús dijo esto en sus palabras, yo he venido a dar vida en abundancia. Aleluya. Amén. Amén. En otras palabras, Dios, nosotros que somos parte de Dios, que somos hijos de Dios, venimos a ser herederos de su reino. Venimos, amén, a que su vida sea manifestada en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Así lo dice segunda esta escritura, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es allí donde te digo que no estás solo. No estás sola. Amén. Dios está de tu lado. Dios quiere verdaderamente ayudarte, quiere cambiarte, quiere cambiar ese destino que hay en tu vida. Si hay un destino equivocado, si hay algo que vas por oscuridad, amén, estás atado a adicción, estás atado a pecado, Dios y la vida de Dios se puede manifestar en tu vida y sacarte de la oscuridad. Sacarte por completo. Escucha, Dios fue lo que hizo en nuestras vidas. Nos sacó de la completa oscuridad y la muerte segura que teníamos viviendo en el mundo y haciendo las cosas del mundo. ¿Cuántos saben que el Evangelio de Cristo es un tesoro? Amén. Es un tesoro, iglesia. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así cuando usted recibe la salvación de Cristo, cuando recibe, amén, el perdón de sus pecados, ¿sabes qué está haciendo Dios? Otorgándote un regalo. Amén. Un regalo que no te merecías. Un regalo que no merecía yo. ¿Por qué? Porque era culpable de mis delitos. Era culpable de mis pecados. Amén. Tú y yo, cuando reconocemos a Jesús y pedimos perdón, el perdón de Cristo, amén, Dios nos da así, este regalo que es mi salvación, te lo otorgo. ¿Sabes qué sucede cuando vas a una corte? Apenas mi esposa va a tener que ir a una corte. Le pusieron un ticket. ¿Sabes qué sucede cuando tú vas a una corte? Cuando vas frente a un abogado, frente a un juez, vas, entras a la oficina
entras enfrente, amén, te sientas. Si alguna vez tú has asistido a alguna corte, si tú tal vez has asistido, que llegas, a ver, señor, siéntese, guarde silencio, que es lo que dice, ¿verdad? Pague su celular y esperes a que lo llame. Y estás ahí, ¿verdad? Y calladito, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? El juez menciona tu nombre y dice, a ver, Juanito del Corral, a ver, sáquenlo. No, no sé. Usted cometió esta falta, usted hizo este delito, usted tiene pena de muerte. ¿Cómo? Pues si nomás me pasé una luz. No, no sé. Usted tiene pena de muerte, señor Corral. Lo sentimos, pero no hay quien lo salve de la pena de muerte. ¿Pero qué dice su abogado? A ver, este es el señor juez. Mi cliente es un buen ciudadano, mi cliente es esto otro, y lo convence al juez de que no le dé la pena de muerte. Y le perdona su delito. ¿Qué dice el juez? Bueno, está bien, está perdonado, dismiss. Tu caso está cerrado. Así es con Dios. Aunque éramos culpables de nuestro delito, de nuestro pecado, de nuestras culpas, de nuestras iniquidades, nuestro justo juez, que es Jesucristo, nuestro juez, nuestro abogado, dice, eres perdonado de tus delitos y pecados. Aleluya. Es un derecho no merecido. Es un don de Dios que no nos merecíamos. Es algo otorgado sin merecerlo, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el único requisito? Arrepentimiento. Amén. Es lo único que necesitas. Y tú puedes decir, pero ¿y qué? Y todo lo que hizo, y todo, mató, violó, asesinó, no, Dios dice, porque es algo que yo deseo hacer en la vida de esa persona. Perdonarle sus delitos, perdonarle sus culpas. Eso es la gracia de Dios. Es un derecho no merecido. Yo no merecía, amén, haber sido perdonado, pero por su gracia lo fui. Amén. Por su gracia tú puedes ser perdonado. Por su gracia, por su misericordia, tu vida y tus delitos y todo lo que hayas cometido puede ser perdonado. Sí, amén. Amén. No estás solo, no estás sola. Hay alguien que está de tu lado. Amén. Tenemos a un Dios, escucha, ningún Dios de este mundo va a hacer lo que Cristo puede hacer. Ninguno. Amén. Puedes buscarle por allí en todos lados. Puedes buscarle en una religión, puedes buscarle, amén, en una, no sé, una institución religiosa, puedes buscarle por todos lados que le busques, pero no va a haber un Dios que te otorgue su gracia, que te otorgue ese perdón, ese regalo divino que Jesús puede darte. Amén. Es impresionante, amén, lo que dice el apóstol Pablo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo lo dice de esta otra manera a los filipenses en nuestro texto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suenan palabras, ¿no? Paradójicas. Suenan palabras así como que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? Sí, tenemos un cuerpo que se está desgastando. Tenemos un cuerpo que cada vez más se va haciendo menos, ¿verdad? Estamos un cuerpo que cada vez se está haciendo más y más débil. Pero ¿sabes? Todos los que estamos en Cristo Jesús estamos estando más vivos que nunca. Amén. Más vivos que nunca.
Puede tu cuerpo estarse muriendo, puedes tu cuerpo estar enfermo incluso, pero sabes, tu espíritu está más vivo que nunca, porque así lo dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. En otras palabras, ¿sabes qué encuentro en estas palabras del apóstol Pablo? Que está diciendo, híjole, sí quiero morirme, porque estoy seguro que voy a vivir en Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Ya no quiero este mundo. Muchos ya quisiéramos decir, ya, que venga Cristo. ¿Verdad? El fin de mes, híjole, viene la renta. Que venga Cristo. No, es cierto. No. Amén. Estamos, viviendo en este mundo que cada vez se muere cada vez más, porque cada vez más la mentalidad del ser humano, la maldad del ser humano va en aumento y cada vez están muriendo más. Cada vez gente más está muriendo. Cada vez más jóvenes se suicidan. ¿Verdad? Amén. Cada vez más matrimonios se destruyen. Cada vez más gente está involucrada en adicciones. Cada vez más, esas adicciones, tanto el alcoholismo, como las drogas, como el SIDA, como todas esas adicciones y enfermedades, está matando gente. Mas nosotros estamos más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Así que el cuadro de decir vivir al morir es algo así como usted y yo, que dentro de nosotros nuestro cuerpo mortal cada vez se muere más, pero hay una llama encendida dentro de nosotros. Amén. Hay una luz encendida dentro de nosotros. Amén. Es algo que está vivo cada vez más en nosotros, que constantemente se reaviva. ¿Sabes por qué le llamamos a los avivamientos o a las juntas de avivamientos? ¿Por qué le decimos avivamiento? Porque reaviva al ser humano, reaviva al creyente. La predicación del evangelio, el mensaje del evangelio reaviva la iglesia. Amén. Por eso le llamamos avivamiento. Hay otros que le llaman campaña, hay otros que le llaman juntas, cultos, qué sé yo. Nosotros le llamamos avivamiento porque eso reaviva al ser humano, reaviva tu corazón. Cierro con esta escritura, 2 Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque ese fuego que hay dentro de nosotros está más vivo que nunca. Amén. Porque Cristo vive en nosotros. Aleluya. Él ha venido a eso, a darnos vida en abundancia. Amén. Vida en abundancia. Amén. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, como un sentido de paradoja, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y porque para el vivir, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia, en reverencia a Dios. Un mundo